Hola, bienvenidos a este espacio donde podemos compartir un momento de reflexión y crecimiento espiritual. Hoy quiero invitarles a meditar sobre un tema que nos afecta a todos de una manera u otra: el juicio. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien? ¿Cuántas veces hemos sido víctimas de juicios? El juicio es algo que está presente en nuestra vida cotidiana, ya sea en nuestras relaciones personales, en los medios de comunicación, en nuestras comunidades o incluso en nuestras iglesias. Y, como creyentes, tenemos que preguntarnos qué dice la palabra de Dios sobre juzgar. La Biblia nos habla de este tema de manera clara y directa, y, si nos detenemos a escuchar, nos ofrece una perspectiva transformadora que puede cambiar nuestra forma de vivir y relacionarnos con los demás. Empecemos con un pasaje muy conocido. Uno que probablemente muchos de ustedes ya hayan escuchado en alguna ocasión: el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 5. En este pasaje, el Señor nos advierte de algo muy importante: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Mateo 7, 1 al 2. Estas palabras del Señor son un recordatorio contundente de lo que verdaderamente significa juzgar. No se trata solo de una advertencia de no ser críticos o crueles con los demás, sino de un llamado profundo a reflexionar sobre nuestra propia vida. El Señor nos está diciendo que, si somos rápidos para señalar los errores de los demás, también seremos juzgados con la misma rapidez. ¿Qué significa esto para nosotros? Que el juicio, en última instancia, refleja quiénes somos y cómo nos acercamos a los demás. En el versículo 3 de este mismo pasaje, el Señor hace una pregunta clave: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y no ves la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7:3. Aquí, el Señor nos lleva a reflexionar sobre la hipocresía del juicio. Es tan fácil ver los defectos de los demás y criticar sus fallos, pero mucho más difícil es reconocer nuestras propias imperfecciones. La imagen de la paja y la viga es poderosa. Una paja es un pedazo pequeño de madera, mientras que la viga es una estructura grande y pesada. Jesús está mostrando la exageración en nuestro comportamiento al tratar de corregir a otro cuando, en realidad, tenemos problemas mucho más grandes que los que criticamos en los demás. El llamado del Señor no es solo a no juzgar, sino a ser conscientes de nuestra propia fragilidad. Todos tenemos nuestras luchas, nuestras imperfecciones y nuestros propios pecados. Es fácil olvidar eso cuando estamos tan ocupados observando y criticando lo que los demás hacen mal. El juicio en la Biblia no es simplemente la acción de notar un error o reconocer algo que está mal. El juicio del que habla la palabra de Dios es un juicio que tiene una motivación dañina. Un juicio que está basado en el deseo de condenar y no en la intención de restaurar. El Señor no está diciendo que nunca podamos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Lo que Él nos está advirtiendo es que no debemos actuar con arrogancia ni con una actitud de superioridad cuando señalamos lo que está mal en otro. En 1 Corintios 4:5, el apóstol Pablo también habla de este tema, diciendo: por tanto, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá de Dios lo que le corresponda. 1 Corintios 4:5, Pablo nos está diciendo que no somos los jueces finales. Solo el Señor tiene el poder de ver lo más profundo del corazón humano y de juzgar con justicia. Nosotros, en nuestra limitada perspectiva, solo vemos lo que está a la superficie, pero no conocemos todo lo que hay dentro de una persona. Esto debe darnos humildad y cautela antes de emitir un juicio. Uno de los aspectos más interesantes del juicio es que, mientras nosotros, como seres humanos, estamos llamados a no juzgar con dureza, el Señor tiene la capacidad de juzgar con perfecta justicia. Hay una diferencia fundamental entre el juicio de Dios y el juicio humano. El juicio de Dios es justo, santo, y se basa en el amor. El Señor conoce todo, sabe lo que hay en el corazón de cada persona y, por eso, su juicio es siempre el adecuado. Él no se equivoca, no es influenciado por prejuicios ni malentendidos. En Romanos 2:1, el apóstol Pablo nos recuerda: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, practicas lo mismo. Romanos 2:1, este versículo resalta la realidad de nuestra naturaleza caída. A menudo, las cosas que vemos en los demás son reflejos de nuestras propias luchas internas. Por eso, debemos ser muy cuidadosos al juzgar, ya que nuestro juicio no solo es injusto, sino también hipócrita si no somos conscientes de nuestras propias debilidades. En lugar de juzgar a los demás, el Señor nos llama a amarnos unos a otros.
El mandamiento más grande, según las palabras de Jesús, es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En Juan 13:34 al 35, Jesús dice: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:34 al 35, cuando decidimos no juzgar, sino amar. Estamos reflejando la gracia que hemos recibido de parte de Dios. El amor no busca lo peor de los demás, sino que se enfoca en lo mejor. En la restauración y en la reconciliación. Si el Señor ha tenido misericordia de nosotros, ¿por qué no mostrar misericordia a los demás? La verdadera transformación ocurre cuando elegimos abrazar la gracia de Dios y extenderla a quienes nos rodean. Cuando dejamos de lado el juicio y adoptamos una actitud de compasión, creamos un ambiente de sanidad y restauración. El juicio puede destruir relaciones, pero el amor puede sanarlas. Esto nos lleva a pensar en la importancia de las relaciones dentro de la Iglesia. Como cuerpo de Cristo, debemos tener una actitud de apoyo y restauración mutua. Pablo, en Gálatas 6:1, nos da una instrucción muy valiosa. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1, en lugar de juzgar, nuestra tarea es restaurar a los demás con un espíritu de mansedumbre. Es importante notar que Pablo dice que debemos mirarnos a nosotros mismos para no caer en la misma tentación. Esto nos recuerda que, al ayudar a otros a superar sus fallos, debemos hacerlo con humildad, reconociendo que también necesitamos ayuda. El juicio es algo que todos enfrentamos, tanto al hacerlo como al recibirlo. La Biblia nos llama a no juzgar con dureza, sino a dejar que el Señor sea quien juzgue. Nos invita a reconocer nuestras propias limitaciones y, en lugar de condenar, a amar, perdonar y restaurar. Hoy, les dejo con este desafío. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas diarias? ¿Cómo podemos, en lugar de juzgar, ser instrumentos de amor y restauración en las vidas de aquellos que nos rodean? Recordemos que el juicio pertenece al Señor, pero el amor y la gracia son nuestras responsabilidades. Que el Señor nos dé la sabiduría y el corazón de Cristo para vivir con más compasión y menos juicio, sabiendo que todos somos imperfectos y necesitamos su gracia. Que su paz inunde nuestros corazones y nos impulse a reflejar su amor a todos. Gracias por estar con nosotros hoy. Que el Señor los bendiga abundantemente.